Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Es un gusto para mí saludarte nuevamente, así como todos los días, pues vengo y te saludo, ¿verdad? Y te agradezco la oportunidad o el momento en que me honras, ¿verdad? En poder apartar ese tiempo, ¿verdad? Para poder estar aquí pendiente de lo que la palabra de Dios pues nos tiene cada día. Bien, ahora pues vamos a seguir con lo que es las parábolas, ¿verdad? En eso estamos ahorita, en lo que son las parábolas que están ahí basándonos en el libro de Mateo. Así que ve, trae tu Biblia, ¿verdad? Trae ahí con qué anotar, si es que tienes allí la disponibilidad de poder hacer eso, y si no, pues, bueno, anota, ¿verdad? En un papelito, y después ya más tranquilo, más tranquila, tú puedes venir en casa y ya poder confrontar lo que estamos hablando con la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a iniciar en este momento y vamos a pedirle al Señor que sea el que dirija, ¿verdad? Esto, que sea el que tome control de todo lo que vamos a hablar en este momento. Acompáñame. Bendito Dios, damos gracias por un día más, por un momento más que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, para poder compartir este mensaje, Señor, a las personas que han tomado a bien escucharlo, Señor, que han tomado a bien el querer aprender cada vez más, el querer tener esa inquietud, ¿verdad? O querer saber qué es lo que tú tienes para sus vidas. En este momento te ruego que seas tú tomando el control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno, Señor, y que cada palabra que salga de mi boca sea lo que tú realmente quieres que se dé a conocer a aquella persona que esté escuchando. Prepara los corazones en este momento, que esta semilla que voy a sembrar no se pierda, sino que quede ahí bien cimentada y pueda producir los frutos para los cuales está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Libro de Mateo, ¿verdad? Y vamos a empezar. El tema de ahora es llamado o elegido. Amén. Llamado o elegido. Y dice Mateo 22:14. Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vemos aquí dos categorías. Vemos los llamados y vemos los escogidos. Amén. Llamados y escogidos. Y la pregunta aquí es, ¿cómo te consideras tú en este momento? ¿Eres un llamado o un escogido? Porque él dice que son muchos los llamados. Llamados es como cuando alguien convoca a un grupo de personas, ¿verdad? Llegan esas personas, hay muchas personas y son los llamados, ¿verdad? Cuando los convocan a una reunión, ¿verdad? Entonces hay muchos, pero los escogidos ya es como un grupo más selectivo. Para que tú lo puedas comprender mejor, es como cuando hay una reunión de, digamos, de un festejo, ¿verdad? Alguien viene y hace la invitación, llegan muchas personas a ese lugar porque han sido llamados, han sido convocados para poder estar en ese festejo. Pero de ese festejo hay un grupo que tal vez se levanta, ¿verdad? Digamos, para poder venir y contribuir, ayudar a lo que son ¿cómo se llaman estas personas? Los que han invitado, ¿verdad? Me he olvidado la palabrita, cómo es que se menciona esto, pero bueno, a quienes han invitado a los demás, ¿verdad? A los que están liderando, ¿verdad? La reunión. Entonces hay un grupito que se puede levantar a ayudar, a contribuir. Entonces ahí podemos llamar lo que son los elegidos, los que son aquellos que es un grupito selectivo, no es la gran cantidad, ¿no? Que por eso dice ahí, son pocos los escogidos, son pocos los elegidos. Y en este caso, ¿quiénes son los elegidos? Cuando estamos hablando de Dios, ¿quiénes son los elegidos? Bueno, somos aquellas personas que estamos dispuestas a honrar el nombre de Dios, el que estamos dispuestos en nuestro corazón venir y poder cumplir con la obra de Dios, ¿verdad? Somos los escogidos, aquellos que Dios ha asignado, ha dado asignaciones específicas para poder realizar y poder contribuir al reino de Dios. Amén. Somos los elegidos. Entonces, ahora la pregunta aquí es, ¿eres tú un elegido o eres tú un llamado? O si no estás seguro ahorita, ¿en qué categoría quieres estar? ¿En los llamados o en los escogidos? Bueno, ahora vamos a ir tratando acerca de esto. Vamos a hablar de 6 parábolas, así algo rápido. Vamos a hablar de 6 parábolas y espero pues que pongas mucha atención y tal vez en alguna de ellas puedas identificarte, ¿verdad? Y podamos venir, ¿verdad? Y poder mejorar lo que es nuestra calidad de vida espiritual o poder encontrar la respuesta que necesitamos, aquella que andamos buscando. Amén. Entonces vamos ahora ya a entrar de lleno en lo que son las parábolas del día de ahora. Y vamos a irnos al capítulo 18:11. Mateo 18:11.
Y vamos a empezar con la parábola de la oveja perdida. Yo sé que algunas personas ya hemos escuchado de esta parábola muchas veces, ¿verdad? Pero vamos a volver a mencionarla porque recordamos, ¿verdad? Lo que dijimos ayer, que para lo que unas personas es viejo, para otras personas es nuevo. Amén. Entonces ahora vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y comienza aquí esta parábola diciendo que no menospreciemos los unos a los otros. O sea, no es que esa persona, como podemos decir, esa persona no tiene remedio, ¿verdad? A veces conocemos a esa persona y decimos, bueno, esa persona no tiene remedio y la dejamos ahí que se pierda y que haga, y que se vaya por el mundo ahí divagando y que lleve sus malas experiencias. Alguien dice, no, con la experiencia va a aprender. Cuando realmente nosotros podemos venir y ayudarle con un consejo, darle una guianza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros somos luz en medio de las tinieblas, amén. La luz es la que alumbra las tinieblas, o sea que cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Y cuando nosotros cumplimos como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, como aquel que tiene una noción de la palabra de Dios porque ya ha escuchado o porque ya la ha leído, puede venir y servir de ayuda a otra persona que no encuentra, que está desorientada, una persona que no encuentra una salida, una solución al problema que pueda estar pasando en ese momento. Entonces no es que está perdida esa persona, ahí dejémosla, ¿verdad? Ahí dejémosla, hay que ver sus propias consecuencias, ¿verdad? Y después ahí va a entender cuando vea sus propias consecuencias. No, hay que venir, ¿verdad? Y ser esas personas que ayudamos a los demás. Por eso dice aquí, la parábola esta empieza diciendo, acá en el versículo 18, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Dios no echa, como te dijera, no hace esa discriminación de personas. Para Él viene y trae la oportunidad a toda persona que quiera acercarse a Él, lo puede hacer, ¿verdad? Porque Él dice que no, incluso hay otra porción bíblica que dice, es que no ha venido a los sanos, sino a lo que está perdido, a lo que necesita de sanidad. A eso es lo que Dios ha venido, a rescatar lo que se había perdido, como acabamos de leer acá. Él viene a rescatar lo que se ha perdido. ¿Y por qué dice que lo que se ha perdido? Porque cuando nosotros, cuando fuimos creados, ¿verdad? Recordemos que anteriormente no había pecado. Pero cuando ya entró el pecado, pues entonces desde ese momento las personas ya están condenadas y están perdidas. Entonces por eso es que Jesús vino a morir por nosotros para rescatarnos de esa perdición y de esa condenación eterna. Muchos ocupan esta porción bíblica para poder decir cuando una persona viene y se aleja del camino de Dios, porque también se puede aplicar. Alguna persona que se ha alejado de los caminos de Dios, que ya no se congrega, que ya no busca de Dios, que rotundamente se ha olvidado de Él, que ya no busca ni a Dios ni en la iglesia ni en la casa, ¿verdad? Porque la relación de Dios no tiene que ver con cuatro paredes, ¿verdad? Sino que tiene que ver con tu corazón dispuesto para con Él, principalmente. Pero es necesario congregarse, como dice la palabra de Dios. Pero una persona que no quiere nada con Dios y que se ha extraviado, le llamamos nosotros una oveja perdida. Pero también, ¿verdad? Las personas que están en pecado, están en perdición. Por eso dice ahí que Él ha venido a salvar lo que se ha perdido, ha venido a buscar lo que se ha perdido. Entonces aquí podemos notar cómo Dios viene y el amor que tiene a la humanidad. Dios te ama a ti y Dios te busca a ti. Dios ahorita quiere que nosotros pues nos podamos poner nuestros pensamientos, como empezamos, somos elegidos o somos llamados, pero Dios aquí nos busca a nosotros porque quiere que nos convirtamos en esas personas elegidas por Él para poder realizar su obra, ¿verdad? Para poder venir y formar parte de esa iglesia que Él viene a recoger. Amén. Entonces dice ahí, podemos ver la primera parábola de la oveja perdida. Si tú realmente antes ibas a una iglesia, si eres tú una persona que me está escuchando y que te has alejado de una iglesia, que no quieres nada con Dios, que conoces de Dios, pero te has retirado, ahora es el momento en que Dios te está buscando, ahora es el momento que Él quiere que regreses, ahora es el momento en que Él anda buscándote. Porque tenemos el ejemplo aquí
Se trata de del pastor con las 100 ovejas, ¿verdad? El pastor con las 100 ovejas y dice que va a dejar las 99 para buscar aquella que se ha perdido. ¿Qué significa eso? Es que dejar a 99 ovejas para buscar una que se ha perdido, eso nada más está diciendo la importancia que tú representas para Dios, que no quiere que se pierda ni siquiera una, sino que tiene que estar buscando aquella que le hace falta, porque está en su rebaño y no la va a perder. Un buen pastor eso es lo que hace. Un buen pastor busca a su oveja. Un buen pastor ayuda a su oveja. No la deja en medio de los lobos. Cuando el pastor viene y ve el peligro, él viene y busca con su callado, ¿verdad? El pastor, el de rebaño, el que estamos hablando de un pastor que tiene un rebaño. Va con su callado y ahuyenta a los lobos y ahuyenta todo aquello que viene a hacer peligro a sus ovejas. Ese es un buen pastor. Y es por eso que nuestro Dios asemeja, ¿verdad? Lo que es, o hace la similitud en lo que es un pastor de un rebaño a un pastor de una iglesia. Porque estamos llamados como hijos de Dios, como pastores, estamos llamados a poder buscar aquella ovejita y llevarla al redil, a traer palabras de sanidad, a venir y sanarle las heridas, como dice allá en el libro de Ezequiel, si no me equivoco, donde dice que hay que vendar las heridas, que hay que venir, que sanarles, en los libros de los profetas mayores, Ezequiel, Isaías, Daniel, creo que también dice lo mismo, ¿verdad? Que hay que sanarles, que hay que limpiarles, ¿verdad? Esas heridas. En el libro de Jeremías creo que también está. Entonces podemos, cuando vayamos leyendo esos libros nos vamos a dar cuenta de todo lo que Dios se expresa de las ovejitas perdidas, de aquellas que merecen estar ahí al cuidado, ¿verdad? Que necesitan el cuidado de un pastor, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesario es eso? Pero el pastor nuestro es nuestro Dios. Jehová Dios el Todopoderoso, Él es nuestro pastor. Él está hablando aquí que Él nos cuida, que Él nos guarda, que nos protege, que Él es capaz de dejar a 99 por ir a buscar aquella que se ha perdido. Y en este caso, si tú eres uno que te has extraviado, pues Dios quiere que estés ahí con Él. Amén. Entonces, pero en sí lo que simboliza esto es que Él vino a salvar lo que se había perdido. Ese es su propósito principal, es venir y rescatar la humanidad, aquello que se había perdido a causa del pecado. Amén. Ahora, ¿qué más vamos a ver acá? Los deudores, acá en Mateo 18, 32, 33. ¿Verdad? La parábola, ¿verdad? Las parábolas, recordemos que Jesús las mencionaba para dejar un mensaje específico. Y en este momento, en la parábola que acabamos de hablar de la oveja perdida, su mensaje es de que Él venía a rescatar todo ese pueblo. Jesús vino a rescatar, ese era su propósito principal. Por eso dice ahí, yo he venido a salvar lo que se ha perdido. Y eso es lo que Él quería dejar bien recalcado, ¿verdad? Ante aquellos que le estaban escuchando, ¿verdad? Por eso puso el ejemplo de la ovejita. ¿Quién es el pastor que va a dejar a una ovejita perdida y se va a ir con las 99? Pues Él dice, da a entender que Él ni una quiere dejar perderse, de que Él siempre está dispuesto a buscar, aunque sea esa una que se ha descarriado, siempre está dispuesta a buscarla. Amén. Entonces vamos aquí a la otra parábola, que es la de los dos deudores, y está en Mateo 18, 32, 33. ¿De qué se trata esto? Bueno, estamos hablando acá de un rey, ¿verdad? Vamos a leerlo como dice Mateo 18, 32, 33. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Esta parábola viene Jesús y le dice, había un rey que te había prestado 10,000 talentos, ¿verdad? A un siervo. Y ese siervo, ¿verdad? No podía pagarle, ¿verdad? La deuda. Entonces el rey había mandado a tomar su familia, ¿verdad? Para poder venir y saldar esa cuenta. Pero él ahí dice que se humilló ante el rey y el rey le perdonó esa deuda. Lo dejó ir, lo dejó libre, le perdonó esos 10,000 talentos. Quiero que pongas atención. Le perdonó esos 10,000 talentos. Pero más adelante él se encontró con un consiervo de él. Y el consiervo de él le debía 100 denarios. Le debía 100 denarios.
Y él lo mismo le pasó, él no podía pagárselos en ese momento. Y dice la porción bíblica, tú vas a leer ahí, dice la porción bíblica que este consiervo se humilló ante él y le dijo que le diera tiempo, que le perdonara, que le diera un tiempo prudencial porque le iba a cancelar la deuda. Pero este siervo no hizo lo mismo que hicieron con él. Dice que en ese momento se enojó y lo tomó y lo envió a la cárcel porque no le podía pagar los 10 denarios. Y a él le perdonaron los 10,000 talentos. Entonces cuando al rey le informaron de esto, dice ahí la porción bíblica, que el rey se molestó y le mandó a llamar y le dijo, ¿cómo es que tú no has podido hacer lo mismo que yo hice contigo si yo te perdoné a ti la cantidad de lo que me debías y tú no podías haber hecho lo mismo con el consiervo, sino que lo mandaste prisionero? Lo tomó, dice, y se lo dio a los verdugos hasta que pagó todo lo que le debía. ¿Qué nos enseña esta parábola? A que nosotros debemos de ser bondadosos con las demás personas, a ser personas misericordiosas, que así de los privilegios que nosotros gozamos, ¿por qué vamos a ser duros con otras personas cuando no queremos que a nosotros nos pase lo mismo? ¿Cuántas veces a ti te han hecho un favor y te han sacado del problema y te sientes satisfecho, te sientes feliz porque tenías un problema y al fin saliste de ese problema? Pero cuando alguien viene y necesita de ti, tú no puedes comportarte de la misma manera, o sea, como lo vemos acá, comportarte de una manera errada, sino que venir y ser misericordioso también con esa persona, porque tú ya viviste esa situación. Entonces aquí estamos viendo esto, nos enseña a ser personas misericordiosas con los demás, a mostrar esa bondad, a mostrar ese amor que tenemos, ese amor de Dios en nuestro corazón, porque como decimos nosotros, nadie puede dar lo que no tiene. Y cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, eso es lo que tú vas a mostrar a las demás personas. Entonces no puedes venir y recibir tú solo bendiciones y que todo te favorezca. Pero cuando ves a aquel que necesita un favor, ahí te cierras y te haces el disimulado y no obras para bien cuando a ti todo el mundo te beneficia, pero a lo que necesitan le cierras la puerta. Y así es similar esto. Entonces por eso le dice aquí, mandándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Amén. Entonces también nos habla acerca del perdón, ¿verdad? Porque el perdón, muchas veces nosotros queremos que nos perdonen y que nos perdonen todo lo que hacemos, que nos perdonen. Pero al momento de que nos toca perdonar no queremos hacerlo. Y hablamos la vez pasada del perdón y dijimos esto, que es necesario perdonar. ¿Por qué? Por nuestra salud espiritual y por nuestro corazón hay que perdonar. Pero hay relaciones en las cuales no se puede volver. Hay lugares donde no se puede llegar. Porque hay lugares y hay personas donde han ocasionado un daño muy grande que no podemos regresar aunque ya se haya perdonado a esa persona. ¿Por qué no podemos llegar? Porque necesitamos cuidar nuestra persona. Dice la Biblia, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y nosotros no podemos seguir tolerando a una persona que pide perdón a cada instante y siempre sigue siendo lo mismo y convierte en un círculo vicioso aquello de que perdóname o perdóneme y seguimos haciendo lo mismo. Entonces tenemos que valorar eso. Y eso es parte del amor propio. Es parte de nuestra identidad. Tenemos que valorar eso. Si una persona está ahí que perdóneme, pero sigue siendo lo mismo, entonces es mejor verla de lejos, ¿verdad? Es mejor mirar, estaba bien la amistad, pero por el daño que me hiciste, porque te has interpuesto en esto, porque has hecho aquí, es mejor de lejitos, ¿verdad? Por el daño que me has hecho, yo te perdono porque es la voluntad de Dios que sí lo haga, porque la Biblia nos ordena que hay que perdonar, pero ya no puede haber amistad por el daño, por el maltrato, por las puertas cerradas o por las calumnias o por todo lo que puede haber sucedido, ¿verdad? En la cual nosotros tenemos que guardar distancia para poder tener esa salud emocional y esa salud espiritual.
Entonces podemos notar ahí que el perdón también nosotros debemos de otorgarlo. Aunque no nos perdonen a nosotros, aún así hay que otorgarlo. Aunque nosotros pedimos perdón y no nos quieran perdonar, bueno, nosotros pedimos perdón y la gente es la que va a quedar con ese daño en su corazón por no perdonar. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que perdonar porque es un mandato de Dios, aunque una relación ya no pueda darse y aunque, cuando hablo de relación estoy hablando de amistad también. Porque no una relación no solamente de pareja, no, una relación de amistad también. Hay muchas amistades que se pierden por esa situación, por acciones que se han hecho que son intolerables, ¿verdad? Muchas veces hasta injustamente hacia alguna persona. Entonces esas amistades no se pueden seguir, ¿verdad? Ahora, ¿qué más vamos a ver aquí? No es porque sea un orgullo, es porque realmente Dios nos ordena que debemos nosotros de cuidar nuestro corazón. Entonces aquí nos invita a el mensaje principal acá es ser misericordioso con las demás personas, que así como nosotros hemos hallado la bondad o la oportunidad que se nos ha otorgado a nosotros, que así también nosotros podamos venir y ser misericordiosos con una persona cuando se nos presente esa circunstancia, que nosotros no seamos, que no nos olvidemos de lo bueno que han sido con nosotros, de las experiencias de las cuales nos han sacado adelante, que no nos olvidemos porque nosotros andamos en el camino, siempre decimos, ¿verdad? A veces nos toca estar arriba, a veces nos toca estar en un momento difícil, pero es importante poder venir y tomar en cuenta eso, que así como a nosotros se nos favoreció en algún momento, nosotros también podamos favorecer a una persona que lo necesita cuando se presente la situación. Amén. Entonces eso es lo que nos muestra acá en los dos deudores. Ahora vamos a ir a otra parábola y es a los obreros de la viña. Y eso está en 20, 12, 16. Vámonos a Mateo 20, 12, 16 dice: diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo a uno de ellos, ¿verdad? El Señor Jesús le dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Estamos hablando aquí de esta persona, ¿verdad? Que está hablando aquí que es... Vamos a leer al 20 para que lo leamos del 1. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convidado con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. ¿Qué es lo que trata esta parábola? Él va a contratar personas para su viña, pero contrata a varias personas y en diferentes horas. Tú vas a leer eso ahí en el contexto. Dice que encuentra unas personas en las plazas que no están haciendo nada y le dice: bueno, ¿y por qué están aquí? ¿Por qué no están haciendo nada? Y le dicen ellos: es que nosotros no nos han contratado, no tenemos trabajo. Entonces le dice él: bueno, entonces váyanse a mi viña. Y les dijo: les voy a pagar un denario para que vayan a trabajar en mi viña. Y contrató a muchas personas en diversas horas. Al momento que llegó el final del día, donde tenía que cancelar, dice la porción bíblica ahí, que empezó a cancelarles a los que llegaron de último, o sea, a los postreros. Les empezó a cancelar su día y empezó a darles a todos un denario por lo que los había contratado. Vienen los que entraron temprano. Ellos creían que por haber trabajado todo el día les iban a dar más de un denario. Y cuando le preguntan: bueno, ¿y por qué a ellos les está dando igual que a nosotros si nosotros hemos trabajado más, hemos aguantado el sol, hemos tenido más trabajo? ¿Y qué le dice el Señor, el que los contrató? Es que lo convidado fue por un denario. ¿Y qué nos enseña eso? Y dice: bueno, ¿y que no soy yo el Señor que puedo disponer de lo mío como a mí me plazca, como yo quiero? Porque le estaban reclamando ahí. ¿Qué nos está enseñando esto? Estamos viendo a un Dios soberano. Y estamos viendo algo muy importante, que es algo que es como respaldar una palabra. Y estamos viendo como un convenio, como un contrato. Amén. Vemos aquí: Dios otorga lo suyo y da como Él quiere. O sea, podemos ver esto.
lo que Dios otorga a la gente, lo otorga como Él quiere. Muchas veces nos enojamos, bueno, y aquella persona, ¿por qué hace esto? Una persona, ¿por qué Dios lo permite que haga esto? ¿Por qué escogió a esta persona? Estamos hablando de elegidos. ¿Por qué Dios eligió a esta persona para hacer esta acción que no nos agrada a esa persona? ¿Por qué Dios eligió a esta persona y la puso al frente de algo? ¿Por qué Dios la eligió? Y empezamos con otros con esa envidia, empezamos con ese egoísmo y empezamos a venir y a comparar gente y empezamos a decir, no, es que esa persona no es igual a otra persona. Es que la verdad es que todos somos hechos únicos y eso quiero que tú sepas. Todos somos únicos y somos diferentes, nadie se parece a otro, es que nadie tiene que parecerse a otro y nadie tiene que actuar igual a alguien más. Todos somos diferentes y tenemos visión de Dios en nuestras vidas y cuando Él nos elige para hacer algo es porque vamos a trabajar con la voluntad de Dios y con la visión de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, vemos aquí esta situación que están molestos porque aquellos que vinieron de último les está pagando igual, ¿verdad? Pero dice, es que yo te convidé por un denario. O sea, vemos ahí el hecho del compromiso. Es que no es más. No es lo que pueda decir la persona. Y yo voy a decir algo acá que Dios siempre ha puesto en mi cabeza y quizás ahora, quizás para este día es. Porque me venía diciendo tantas cosas y me dice un día, me pone en mi mente, este ejemplo que creo que se apega aquí. Me dice el Señor, cuando tú contratas un carpintero para tu casa, el carpintero dice trabaja y tú le pagas por el servicio que está haciendo en tu casa. Cuando ese carpintero viene y termina el trabajo, tú le pagas porque eso es lo convidado. Tú lo contrataste para un servicio. Y esa persona cuando termina el trabajo, la familia no queda comprometida con esa persona. Termina el servicio y esa persona con lo que tú convidaste que ibas a cancelarle, esa persona se retira. ¿Por qué? Porque ella hizo el trabajo por lo cual estaban pagándole. Entonces, eso es similar a esto. Esto es similar a esto. El Señor lo contrató por un denario y no importaba el tiempo que hubiera estado esa persona trabajando, pero es que Él aceptó eso. Él aceptó eso. Y por eso le dice, es que el contrato aquí era cancelarte un denario por el día. Y no importa, dice él, a qué horas haya yo contratado a los demás, en pocas palabras. No importa a qué horas haya contratado a los demás. Lo que yo fue que dije que les iba a contratar por un denario, aunque sea una media hora que hayan hecho su trabajo, pero si yo dije que un denario les iba a pagar, eso es lo que les iba a entregar. Eso está diciendo aquí el Señor, el que los contrató. Eso es lo que estamos hablando acá de esta parábola, lo que dice esta parábola. Entonces los demás molestos por eso, porque le estaban dando lo mismo, pareciera injusto, pero la verdad es que lo que está aquí haciendo notorio es esto, que lo convidado, que es lo que se había hablado, que eso es lo que se había de cumplir, que lo que se había hablado, que es lo que se había destinado, eso es lo que se tenía que cumplir. Eso es lo que está recalcando aquí. Por eso hace énfasis en esto. Es que es lo que se había hablado, es por lo que se había hecho el convenio, eso es lo que se tenía que respetar y no importaba que otros llegaban más tarde a trabajar. Por eso dice aquí, no te hago agravio, o sea, no te estoy ofendiendo, le está diciendo el Señor aquí, no te estoy ofendiendo a ti que estás reclamando por el pago, porque no conveniste conmigo, o sea, no fue ese trato que tú hiciste, le está diciendo el Señor aquí, no fue ese trato que tú hiciste de un denario. Toma lo que es tuyo, o sea, llévate lo que yo te convidé, que te dije que te iba a dar, y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Y es que eso así es. Tú no puedes dar lo que no tienes y tú no puedes compartir lo que no te pertenece. Amén. Tú no puedes decidir por lo que no es tuyo. Tú no puedes otorgar lo que no tienes. No puedes disponer de lo que no te pertenece. Y ahí dice, no puedo yo hacer conmigo lo que me pertenece, lo que es mío. Está diciendo ahí. Dice, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Le está diciendo ahí del obrero. ¿Tienes envidia porque yo soy bueno y yo quiero compartir esto con estas personas? Vieras cómo es lo que Dios dice acá, ¿verdad? Creo que estás entendiendo lo que Dios está diciendo acá.
Muchas veces nosotros nos comportamos así, de esa manera, envidiosos, egoístas, y venimos poniendo nuestras propias leyes, venimos poniendo nuestras propias reglas, y Dios realmente ha estipulado todo lo que está escrito en su palabra que debemos de cumplir. Y no podemos que quede bien claro, no podemos decidir acerca de alguien, no podemos venir y otorgar lo que no tenemos, lo que no nos pertenece, no podemos decidir por algo que no es nuestro, ¿verdad? Como lo dice aquí, podemos decidir por lo que tenemos, no por lo que no tenemos. No podemos otorgar lo que no tenemos, ¿verdad? Podemos disponer con lo que es nuestro, lo que queramos hacer porque nos pertenece, pero lo que no tenemos no podemos disponer de ello. Eso es lo que está diciendo esta parábola aquí, que podemos disponer de aquello que nos pertenece, pero lo que no nos pertenece es que hay que respetarlo, ¿verdad? Es que hay que respetar lo que no es nuestro, y no podemos otorgar aquello que no es nuestro, y que hay que respetarlo con cuidado cuando se hacen esos contratos, ¿verdad? Cuando se hacen esos tratos, ¿verdad? Que se debe de respetarlo con cuidado, no venir y seguir cambiando lo que ya estaba destinado. Amén. Eso es lo que está diciendo acá, y eso debemos de aprenderlo, porque muchas veces hay tantos problemas, porque a veces hacemos tratos y después venimos y decimos otra cosa. No, cuando hay tratos, ¿verdad? Se debe de respetarlo con cuidado, pero de ahí después quedamos libres de toda responsabilidad, cuando eso existe. Y cuando no existe es peor, porque a veces hay casos que ni siquiera existe nada y se inventan las cosas para que existan. Eso ya es una injusticia, ¿verdad? Entonces podemos ver acá tantas circunstancias que se dan, pero aquí nos está enseñando el Señor de acuerdo a esta parábola. Dios nos está mostrando que debemos de respetar la decisión de Él, porque Él es un Dios soberano en primer lugar. Él elige a quien quiere y Él otorga lo que Él quiere, porque de Él depende todas las cosas. Eso es lo que nos está mostrando acá en esta parábola, y que hemos de respetar lo convenido, ¿verdad? Lo que Dios viene y es lo que Él otorga. Ahora vamos a la siguiente parábola, y es la parábola de los dos hijos. Allá en Mateo 21:31 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Cómo es esto? Puede decir alguien que tiene un corazón religioso, porque alguien que tiene un corazón religioso ve de menos a esas personas que están fallando porque no conocen a Dios o por alguna razón. Pero vamos a ver, vamos a entender esta parábola, y es que hay dos hijos, ¿verdad? Y el padre le dice a los hijos que vayan a la viña a trabajar, y le dice al primero: mira, quiero que vayas a la viña a trabajar, y el primero le dice: no quiero ir, no quiero ir. Pero al final dice la palabra de Dios que se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Pero después le dice al otro hijo: mira, quiero que vayas a la viña. Sí, está bien, voy a ir. Y total que el que dijo que iba a ir no fue a trabajar a la viña. Entonces hace la pregunta aquí, ¿verdad? Esta es la pregunta aquí en esta parábola. Vamos a buscarla acá. Y está la pregunta, dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál de las dos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero que dijo que no quería ir, pero al final fue? ¿O el segundo que dijo que sí iba a ir, pero no fue? Y entonces le dicen todos: el primero. Y entonces pues les dice: de cierto les digo, dice ahí, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Por qué dijo eso? Porque estas personas son personas transparentes, son personas sinceras. Hay personas que dicen: no, yo no soy apto para poder venir y agradar a Dios, porque reconocen su pecado y reconocen su error. ¿Qué es lo que está mostrando el Señor aquí? Aquellas personas que se creen tan santas, pero tan santas, ¿verdad? Que detrás de esa santidad esconden el pecado, como hablamos ayer de la levadura, ¿verdad? Que detrás del pecado, detrás de esa santidad esconden su pecado, ¿verdad? Y a veces que aunque por lo que no se nota, no significa que no pueda estar en pecado. Y ven de menos a los demás, y ven que ellos van en último lugar. Y lo que está mostrando ahí, que los publicanos y las prostitutas, como dice aquí, son personas sinceras. Ellos saben que están pecando, ellos saben que están en el error, ellos se sienten muchas veces incómodos con la vida que llevan,
Pero ¿por qué no se acercan a Dios? Porque ellos dicen, no estamos aptos, somos pecadores, somos sucios, no nos podemos acercar a Dios, no es que no podemos, no nos merecemos estar en Dios. Muchas veces ellos se expresan así, yo he escuchado esas expresiones, nosotros no somos aptos, esos son para otras personas. Y por eso dice ahí, ellos van delante de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos son sinceros. Ellos no andan con hipocresía. Ellos reconocen su error, reconocen que necesitan de Dios. Pero ellos dicen no podemos cumplir. Por algunas razones no podían cumplir. Pero ellos reconocen su condición. No la niegan. No niegan su condición. Es como aquel que miente y dice, no, yo no he mentido. Y ha mentido. ¿Verdad? Pero ellos no. Ellos reconocen su condición. Por eso dice, de cierto digo que ellos van adelante. ¿Por qué? Porque ellos son sinceros. Ellos no dicen una cosa y hacen otra cosa. Como lo vemos aquí, con los hijos que ejemplifica esta parábola. Que dicen una cosa y hicieron otra. Ellos no dicen algo y hacen otra cosa. No, ellos son lo que son y lo demuestran y son personas que son sinceras. Y que no estamos de acuerdo con ellos porque la palabra de Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Dios jamás va a estar de acuerdo con el pecado, pero si son lo que estamos hablando aquí, que son personas sinceras que reconocen su error y que ellos necesitan salir de ese error. Dios quiere que salgan de ese error. Dios quiere cambiarle su vida y quiero tocar ese punto ahorita. Dios quiere que cambien su vida. Dios no los quiere que sigan llevando ese tipo de vida, pero Dios va a ocupar el momento exacto, el momento específico donde esas ataduras del demonio se van a caer y se van a romper y van a corregir sus vidas, porque esa vida no es la que Dios quiere que lleven. Pero lo que estamos hablando aquí, que son sinceros, ellos no andan ocultando nada. Ellos dicen, sí, somos estos, somos pecadores, y no andan ellos ocultando nada, y Dios por eso dice eso, que ellos por ser sinceros, por ser transparentes, son los que van adelante de aquellos que se creen santos, pero que tienen pecado, ¿verdad? Y que van ocultando el pecado. Entonces, eso es lo que está hablando el Señor acá. Eso es lo que está describiendo aquí. Ahora, muy bien, vamos a ver aquí, a la otra parábola, es los labradores malvados, allá en Mateo 21:36. Dice, envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Aquí vemos a esta persona que es un hombre de familia que dice que plantó una viña, la acercó, ¿verdad? La acercó y puso en ella una torre y la arrendó. O sea, él preparó esa viña y arrendó la viña a otras personas. Pero ya cuando ya era el tiempo en que iba a tener los frutos de esa viña, mandó a sus siervos, dice. Y a los siervos los mataron. Bueno, entonces mandó a otros siervos, 2 veces mandó siervos y también los mataron, por eso dice aquí. Y con los otros siervos hicieron lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se querían adueñar de la viña. La viña estaba arrendada, ellos lo estaban arrendando, no era de ellos. Era del dueño que estaba mandando a los siervos. Pero ellos estaban ahí, ¿verdad? Y se querían adueñar de esa viña que no les pertenecía. Por eso estaban matando a los siervos que llegaban a ver los frutos, a recoger los frutos. Después mandó a su hijo. ¿Y qué pasó? También lo mataron a su hijo, porque este es el heredero, vamos a quitarle todo, matémoslo. ¿Para qué? Para quedarnos con todo, porque ellos querían quedarse con esa viña. Entonces, dice ahí al final, ¿verdad? Cuando vemos que pasó eso, dice aquí, los labradores cuando vinieron, dieron, este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, dice, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos estaban conscientes de que por lo que habían hecho, ¿verdad? El dueño iba a quitarlos de ahí y iba a arrendar a otra persona. Pero aquí continúa diciendo esto. Y en el 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? El Señor ha dicho esto, es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los frutos de él.
Vemos aquí la viña, y la viña es el campo, o sea, es Israel en este caso, es el campo donde están las almas. Vemos al hijo, que en este momento es Jesús, que lo mataron, ¿verdad? Porque no creyeron en él, lo mataron. Y los siervos son los predicadores, las personas que llevan el mensaje de Dios. Pero dice aquí que Dios otorga el reino a quienes producen los frutos de él. Estas personas les arrendaron esa viña, pero estas personas no cumplían las disposiciones de la persona que les había arrendado la viña. Ellos querían hacer su propia voluntad y querían adueñarse de algo que no es de ellos, ¿verdad? Pero por eso dice aquí después, la piedra que vinieron a rechazar, que es el caso del hijo, que representa ahí que mataron, es Jesús, y está hablando de que es la piedra del ángulo. Nada se puede edificar si no hay una piedra, que es la del ángulo, donde está la fuerza de toda la construcción. Eso es lo que significa esa porción bíblica. Pero lo rechazaron. Entonces, pero ya quitando aparte eso, porque no te quiero enredar, ¿verdad? Pero vamos a enfocarnos mejor en lo de la viña. Y es que dice él que iba a quitar a esas personas e iba a poner a otros, ¿verdad? A otros que trabajaran los frutos de él. ¿Qué significa esa porción? Significa que muchas veces Dios asigna personas, pero las personas no hacen, no obedecen, no cumplen el propósito de Dios, no, que están buscando su propio bienestar, están buscando hacer su propia voluntad. Lo que pasó con el rey Saúl, ¿verdad? Dice que le dio una orden y rey Saúl hizo otra cosa. Y por eso dijo, deja a Saúl, le dijo a Samuel, deja a Saúl, porque yo he buscado uno de acuerdo a mi corazón, uno que se va a someter a mí, uno que va a hacer todo lo que yo le diga, ¿verdad? Ahí vemos ese ejemplo. Por eso dice que se ha quitado la viña a aquel que hace su propia voluntad, aquel que no se somete a Dios, le quita la viña y se le ha otorgado a aquel que sí va a cumplir la voluntad de Dios y que va a cumplir los propósitos de Dios y que sí va a establecer lo que Dios realmente quiere en esa viña. Se le fue quitado a alguien que no quería rendir a Dios, ¿verdad? Y se le fue otorgado a alguien que sí iba a obedecer a Dios y sí iba a someter a Dios e iba a cumplir la voluntad de Dios. Por eso dice ahí, Dios otorga el reino a quienes producen fruto de él. Dice de él. Para que produzcan los frutos de él. No son nuestros frutos. Son los frutos de Dios. Son aquellos que están dispuestos a obedecer a Dios y a someterse a él para que esos frutos se den. Amén. Entonces ahí vemos esta circunstancia. Dios está mostrando acá en esta parábola que las personas, los arrendados, o cuando hay algo que es prestado, mucha gente no lo valora, ¿verdad? No lo valora. Pero ya cuando hay alguien que viene y está sometido a Dios, que ha decidido renunciar a su vida, ¿verdad? Para honrar el nombre de Dios, entonces ya valora más las cosas, valora lo que viene de Dios, respeta a Dios, está sometido a Dios y cumple la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que está mostrando acá en esta viña, en esta parábola. Que Dios viene y escoge y elige a aquellas personas que están dispuestos a cumplir su voluntad, a someterse a lo que Él requiere, ¿verdad? Está dispuesto a cumplir lo que Él decide, ¿verdad? Esas son las personas que Dios elige para poder trabajar en su obra. Ahora vamos ya en la última parábola, y es la parábola de la fiesta de las bodas. Y esto lo encontramos en Mateo 22:10. Dice ahí en Mateo 22:10, dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Vemos aquí a un rey que le hace fiesta a su hijo de bodas, ¿verdad? El rey le hace fiesta a su hijo de bodas. Viene y manda a llamar a todos los convidados, o sea, a todos los que él, sus amigos, ¿verdad? Todos los cercanos los manda a llamar. Pero ellos no quisieron ir. Tenían otras cosas que hacer. Así como muchas veces Dios nos invita a su casa, Dios nos invita a oración, nos invita a adoración, nos invita a muchas cosas, pero nosotros nos ocupamos de otras cosas y Dios nos está hablando a todos, ¿verdad? A veces nos ocupamos más de otras cosas, ¿verdad? Y Dios nos invita a que estemos en su presencia, nos invita a que le busquemos, nos invita a que vayamos a casa de Él y nosotros preferimos hacer otras cosas. Entonces aquí vemos aquí a Dios, ¿verdad? Haciéndole una fiesta al Hijo.
Y dice aquí que esas personas convidadas son aquellos que tenían otras ocupaciones que eran más importantes lo que ellos tenían que hacer. Las bodas aquí simboliza a Jesús con la iglesia, ¿verdad? Simboliza a Jesús con la iglesia. Pero también le dice a estos siervos, porque también aquí mandó él a otros siervos y les dijo que como no los convidados no podían ir porque preferían mejor hacer otra cosa, ve a la calle, le dijo, y trae a quien encuentres, ¿verdad? Ve a la calle, porque lo que quería es que su casa estuviera llena. Ve a la calle y trae los que encuentres. Entonces por eso vemos ahí esta porción bíblica que dice, y saliendo los siervos por el camino, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces sí estaba lleno, porque aquellos que andaban en las calles sí estaban dispuestos a ir a esa fiesta. ¿Qué simboliza eso? A las personas que tienen necesidad, las personas que realmente quieren una respuesta de Dios, aquellos que ya están cansados de su vida, que están llevando, que necesitan Dios en su corazón, esos son los que realmente quieren de Él y son los que participan en esta fiesta. Pero también vemos ahí que dice ahí que el rey entró a ver quiénes eran los convidados y encontró a uno que no estaba vestido de boda, no estaba vestido de acuerdo a la ocasión. Eso simboliza a aquellas personas que no están listos espiritualmente, aquellas personas que no tienen a Jesús en su corazón, aquellos que andan la vestidura de pecado. ¿Por qué te digo esto? Porque dice después acá en el 13, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de los pies y manos y echarles en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, aquí vemos esta porción, llamaron a todas las personas que estaban en la calle y fueron a esta fiesta, pero los escogidos fueron los que estaban vestidos de acuerdo a la ocasión. El que no estaba vestido de boda era el que no estaba vestido correctamente, no estaba salvo, no había recibido a Jesús, se había colado, como decimos nosotros, ¿verdad? Se había colado en la fiesta, había llegado a la fiesta, pero no estaba listo para lo que se requería en esa fiesta. Y así va a ser en aquel momento cuando sean las bodas del Cordero, porque esto simboliza las bodas del Cordero, las bodas de Jesucristo, que son aquellos, ¿verdad?, que están listos, que están preparados, que tienen a Jesús en su corazón, que se han alejado de lo que es este mundo y han decidido vivir una vida agradable a Dios. Son aquellos los que van a estar en esa fiesta, en esa boda, porque todos nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Entonces cuando venga Cristo por nosotros, por la iglesia, tiene que estar la iglesia preparada, tiene que estar lista para poder irse de bodas con Él, ¿verdad? Vestida como debe de ser, dice, ataviada para su marido. Así dice la palabra de Dios, que la iglesia tiene que estar ataviada para su marido. Eso quiere decir vestido correctamente de boda, sin mancha y sin arruga, porque viene a tener una iglesia santa, gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y esa es la vestimenta que debemos de tener, sin mancha, gloriosa, ¿verdad? Sin arruga, sin doblez de vida, sino que tener esa vida de santidad que Dios requiere, pero sin ocultar el pecado, como lo estamos hablando. No, que una vida transparente, que realmente, digamos, como dice Jesús, ser santos porque yo soy santo. Tratar de llevar la santidad de una manera transparente, ¿verdad? No con hipocresía, no con estar ocultando algo, sino realmente ser transparente, reconocer que somos pecadores, pero que pedir perdón a Dios para que Él podamos obtener esa misericordia de Él y poder mantener una vida agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hemos visto ahora en estas las parábolas, un poco complejitas, pero aquí están ya entregadas lo que es ahora y que hemos aprendido ahora, que Dios nos ama tanto, y te voy a sintetizar esto, Dios nos ama tanto y que no nos va a dejar perdidos. Cuando nosotros nos desviamos a veces porque no entendemos algo, Él siempre nos va a buscar. Él dice que lo que el Padre le entregó en su mano, nadie se lo arrebata. Amén. Jesús dice que lo que el Padre le puso en su mano, nadie se lo arrebata. Eso quiere decir que no importa cuántas veces tú te desvíes, cuántas veces tú te alejes, cuántas veces tú te pierdas, Jesús siempre va a buscar la manera de cómo hacerte llegar otra vez al camino de Dios, ¿verdad? A volverte a recuperar. Él te va a recuperar.
porque Él nos ama. Cuando nosotros estamos como esas ovejas perdidas, Él siempre nos va a buscar. Hablamos de los dos deudores, que tenemos que ser nosotros misericordiosos con las demás personas, ¿verdad? Mostrando esa misericordia que así como nosotros la hemos recibido, así también nosotros debemos de demostrar a las demás personas. Vemos a los obreros de la viña, ¿verdad? Que cuando estaban trabajando, ¿verdad? Que estas personas que debemos de ser equitativos, ¿verdad? De reconocer que Dios es soberano y que Él otorga lo que Él quiere y que debemos de respetar eso. Y además, para nosotros, que no podemos venir y otorgar lo que no es nuestro, que debemos de respetar lo ajeno, que no podemos venir y entregar lo que no tenemos, amén. No podemos decidir por lo que no nos pertenece. No podemos entregar lo que no tenemos, nadie puede dar lo que no tiene, amén. Entonces reconocer eso, ¿verdad? Porque eso es lo que se habló en esa parábola. Ahora en la de los dos hijos, ¿verdad? Que vemos que hay que ser transparentes, ¿verdad? Sinceros, reconocer hasta dónde están los límites nuestros, reconocer de que nosotros, ¿verdad? No podemos decir una cosa y hacer otra, ¿verdad? Que procuremos que lo que decimos, eso es lo que hagamos. No es que nos comprometemos y después no hacemos nada. No nos comprometemos, hay que cumplir con el compromiso, ¿verdad? Pero entonces dice aquí que hay que hacer lo que decimos. Ese es un gran compromiso para nosotros. Pero es la verdad. No podemos decir una cosa y hacer otra. Amén. Y los labradores malvados aquí, ¿verdad? Que hablamos también de venir, ¿verdad? Y reconocer que Dios nos otorga ese campo, esa viña, la otorga a las personas que son responsables, que están dispuestos a someterse a Él, que están dispuestos a cumplir la voluntad de Él, porque los frutos son de Él. Si la viña es de Dios, pues los frutos también son de Él, son para Él. Entonces nosotros trabajamos, los hijos de Dios, trabajamos para nuestro Señor y debemos de estar sometidos a su voluntad, a lo que Él realmente requiere. Y las bodas, que debemos de estar vestidos correctamente, ¿verdad? Dispuestos y vestidos correctamente con nuestras vestiduras de salvación. No es una vestidura física, es la vestidura espiritual, que es la que nos hace aptos para poder entrar al reino de los cielos y participar de esa boda con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esto es lo que hemos hablado ahora. Y quiero invitarte, si tú no has reconocido a Jesús como Rey y Señor de tu vida, ahora es el momento que lo hagamos. Amén. ¿Quieres compartir, quieres tú participar de todo lo que Dios ha hablado en este momento? ¿Quieres ser esa persona escogida? O sea, ¿quieres ser esa persona llamada o elegida? Porque sé que hay muchas personas que puedan estar escuchando o alguien se va a anexar después más tarde a ver este video, pero ¿qué eres tú? ¿Eres un llamado o tú atiendes a una cita, atiendes a buscar de Dios, o eres un elegido que realmente quieres venir y involucrarte en la obra de Dios? Es algo muy diferente. Llamado es aquel que tú estás ahí con una cita, estás en tu agenda, voy a escuchar la palabra de Dios y esto. Pero ya elegido es que realmente quieres involucrarte, quieres hablarles a otros de la palabra de Dios. Amén. Entonces ahora vamos a orar en este momento, y si tú eres aquella persona que quieres reconocer a Jesús en tu corazón, quieres que Dios marque tu corazón con el Espíritu Santo, repite después de mí. Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. He reconocido que soy pecador y me arrepiento. Perdóname, Señor. Te doy gracias por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por haber perdonado mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que yo tenga la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo te felicito, como siempre te menciono, yo felicito a las personas que han reconocido a Jesús, porque dice que en el cielo hay fiesta cuando alguien viene y reconoce al Señor como Salvador de sus vidas. Ahora te recuerdo, lee la palabra de Dios, busca una iglesia donde congregarte, pero es necesario que lo hagas, que vayas y te congregues en una iglesia, y también lee la palabra de Dios, ¿verdad?
para que puedas comprender qué es lo que Dios ha establecido en su palabra. Ora para que puedas entender lo que está escrito en esta palabra. Amén. Y recuerda, ya no eres lo que has sido hasta hoy. Eres una nueva criatura. Dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que eras antes ha sido borrado. Ahora eres una nueva persona. Dios te da una nueva página para que puedas escribir tu vida ahí ya con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Para poder accionar de manera diferente. Ya no vas a hacer lo mismo que hacías antes. Ahora eres un hijo de Dios y vas a actuar de diferente manera como Dios realmente lo describe en su palabra. Amén. Así que ahora vamos a orar para despedirnos. Acompáñame. Gracias, bendito Señor, en este momento hemos terminado lo que es este mensaje de este día. Señor, gracias porque nos has permitido desde principio a fin este video, Señor. Tú has permitido que se culmine de esta manera. Así que muchas gracias, Señor, por la oportunidad que me has otorgado. Bendice a aquella persona que está ahí dispuesta a escuchar, Señor, que no se pierda esta palabra, sino que realmente, Señor, podamos ver los resultados de lo que estamos haciendo en este lugar de compartir este mensaje. Podamos ver esos resultados en las personas, Señor, que hayan cambios y que puedan verse los frutos de lo cual se está sembrando en este momento. Gracias, bendito Señor. Bendice a aquella persona que está enferma, sánale, restáurale su salud. Aquel que necesita provisiones en su casa, provéele, Señor, de lo que le hace falta. Bendice a aquel que necesita un empleo, que tiene puertas cerradas, ábrele esas puertas para que puedan generar ese empleo. Aquellos que tienen negocios, bendice sus negocios, Señor, provéele clientes para que puedan tener ese ingreso a sus casas, Señor, para poder satisfacer sus necesidades básicas. Bendice a sus hijos, bendice a las familias aquí representadas, Señor. Bendice sus salidas y sus entradas a sus hogares, Señor. Guárdalos, protégelos en todo momento, a toda persona que me esté escuchando en este instante. Gracias, bendito Señor. En tu nombre, Señor, dejo a cada una de estas personas en tus manos. Gracias, bendito Jesús. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado. Te mando muchos abrazos donde estás. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo, si Dios lo permite, el día de mañana. Ya creo que es el último tema ya referente a las parábolas. Así que te espero, ¿verdad? En el transcurso del día. Aquí queda el video para que tú lo puedas ver. Así que muchas gracias y que el Señor te bendiga. Que tengas un excelente día. Bendiciones.